Muy buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Melissa Vascopé. Yo voy a hablar sobre el procedimiento y sustanciación de las acciones de amparo constitucional, luces y sombras. Cabe mencionar que las acciones de amparo constitucional es una herramienta legal fundamental que se utiliza para proteger los derechos y las garantías de los ciudadanos. Cabe mencionar que sean personas individual como colectiva. La Constitución Política del Estado posee una acción de amparo constitucional como una herramienta jurídica que mediante esta forma efectiva genera y garantiza que las personas tengan acceso a sus derechos constitucionales, incluso cuando se encuentren en situaciones de vulnerabilidad, cuando los poderes públicos no quieran cumplir con sus deberes y obligaciones. Un ejemplo claro de la acción de amparo constitucional sería, por ejemplo, la señorita Marta solicita una beca a la universidad. Ella deja todas las documentaciones a la licenciada Zulma, la cual no presenta ninguna de sus solicitudes para que se llegue esa beca. Ahí se le está vulnerando a la señorita Marta, se le está vulnerando el derecho de petición resguardada que está en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado. Ahora lo que ella tiene que proceder es agotar todas las instancias de las vías legales y hacer un amparo constitucional para que, por lo que se le están vulnerando sus derechos y su petición a la beca. Ese sería un ejemplo claro de la acción de amparo constitucional, donde protege los derechos del ciudadano. En nuestro marco jurídico tenemos los artículos 128 de la Constitución Política del Estado, que nos dice que esta acción de amparo constitucional tendrá lugar contra actos ilegales de los servidores públicos a las personas individuales o colectivas. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay alguna irregularidad, por ejemplo, vulneren sus derechos, está constituido en la Constitución Política del Estado, que reconoce por la Constitución todas las leyes y donde no se pueden vulnerar nuestros derechos. Por ejemplo, también tenemos en el artículo 129 de la Constitución Política del Estado que nos habla sobre que tendrá lugar contra actos ilegales o indebidos hacia los servidores públicos o a las personas individuales o colectivas. O sea que van a proteger a esas personas, a nosotros nos van a proteger para que no se nos vulneren nuestros derechos. Y eso está reconocido en la Constitución y en la ley. También tenemos la ley 254 del 2012 que nos protege para que no se nos vulneren nuestros derechos. Cabe mencionar que está la ley 1104 del 2018, donde podemos mencionar las acciones de libertad, las acciones de amparo constitucional, las acciones de protección a la privacidad, las acciones de incumplimiento y las acciones populares. También tenemos la ley 1139 del 2018, que tiene por objeto y ya se llevó a cabo la modificación de la ley. Buenas tardes, continuando con la exposición, mi nombre es Carolina Zoraide y le voy a hablar sobre la acción del amparo constitucional. Es la vía constitucional más efectiva para la valoración de nuestros derechos fundamentales, reconocidos en la Constitución Política del Estado y demás leyes de nuestro ordenamiento jurídico. Ahora bien, para efectivizar el amparo, se debe seguir una fase procedimental que está establecido en el Código Procesal Constitucional, ya que esta es la norma especial que regula este tipo de proceso. También es importante el tema de la procedencia y para eso vamos a leer el artículo 128 de nuestra Constitución Política del Estado, ¿no? Que nos menciona lo siguiente, ¿no? Que la acción de amparo constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos o de persona individual o colectiva que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. Ahora bien,
mencionándolo anteriormente, como le mencionaba, esta acción es fundamental seguir con esa fase procedimental, ¿no? Para ello vamos a ver la fase de admisibilidad, que es la primera, que en este caso se analizan las partes del Tribunal de Garantías, los aspectos de naturaleza formal y los causales de improcedencia de este tipo. Pero principalmente vamos a leer lo que nos menciona en el artículo 33 del Código Procesal Constitucional, que son los requisitos formales necesarios para poder admitir esta acción del amparo constitucional, ¿no? Para ellos vamos a ver los principales, que son los generales de ley del recurrente, indicar los derechos fundamentales vulnerados por el cual está haciendo esta acción, la petición, la firma del abogado, el recurrente, que son indispensables para la admisión de este tipo de recurso, ¿no? Igual podemos, como le mencionaba, ver este artículo en el Código Procesal Constitucional en el artículo 33. Ahora bien, también les mencionaba que hay casos en el cual no procede esta interposición de la acción del amparo constitucional, que se encuentra en el Código Procesal Constitucional en los artículos 53, 54 y 55, ¿no? En el artículo 53 habla sobre la improcedencia, ¿no? En el cual no procede y que vamos a ver que en estos casos es debido a que ejemplos, por ejemplo, es cuando es contra resoluciones cuya ejecución estuviera suspendido por efecto de algún medio de defecto o recurso ordinario o extraordinario interpuesto con anterioridad por el recurrente, ¿no? También puede ser contra actos consentidos libre y expresamente o cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, contra resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso, en el cual no se haya hecho uso oportuno, ¿no?, de esta acción, ¿no? O cuando los derechos o garantías vulnerados corresponden a ser tutelados por las acciones de libertad, protección de privacidad o popular y no así por la acción del amparo constitucional. Ahora bien, en el artículo 54 de subsidiariedad consiste en agotar todas las instancias previas a esta acción de amparo constitucional, ¿no? Y como le mencionaba en el artículo 55, es el plazo para la interposición de esta acción, que es en el cual menciona que podrá interponerse en el plazo máximo de 6 meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho, que ya en este caso quiere decir que cuando ya fenece este plazo no podrá interponer dicha acción. Entonces es importante tener en cuenta cuáles son las formas de admitir y las formas en las cuales no procede a interponer este tipo de acción. En esta fase de debate o audiencia pública y decisión, vamos a ver en el artículo 36 de nuestro Código Procesal Constitucional, en el cual nos menciona sobre la audiencia pública, ¿no?, que debe ser de una forma oral, constará en un acta, la inexistencia de la parte no va a impedir que proceda este desarrollo de audiencia, se dará la lectura a la acción, al informe de la contestación, se escucharán exposiciones ambas partes. Es la oportunidad de presentar las pruebas y el juez va a determinar si las pruebas si son pertinentes. También durante el transcurso de esta audiencia no se pueden hacer recesos para nada hasta que él pueda dar la resolución. Ahora bien, también los accionantes o accionados podrán solicitar aclaración en media o complementación en la audiencia o en el plazo de 24 horas. Para ello también vamos a ver cuál es la fase de revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? Primero vamos a ver que la revisión tiene un plazo de 24 horas siguiente a la emisión de la resolución. También registro de ingreso, que son 10 días de la comisión de admisión. Resuelta la acción del amparo constitucional, tiene 30 días siguientes al sorteo, excepcionalmente la ampliación por un tiempo que no exceda la mitad del mismo, ¿no? La sentencia debe confirmar en todo y revocar en todo o en parte. Buenas tardes, yo voy a hablar un poco sobre las improcedencias regladas. Las causales para esta improcedencia se dan cuando cesan los efectos del acto reclamado
o cuando subsistiendo en el acto reclamado no se puede sustentar efecto alguno en forma legal o material, por haber dejado de existir en su objeto, entre otros casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. En el Código Procesal Constitucional de la Ley 254, en su artículo 53, encontramos la improcedencia de acciones amparo constitucional. ¿Cuándo se da esta improcedencia? En su párrafo 1 encontramos cuando las resoluciones cuya ejecución estuviesen suspendidas por efecto de algún medio de defensa o recurso ordinario o extraordinario, interpuesto con anterioridad por el recurrente y pudiendo ser revisado, modificado, revocado o anulado. En el párrafo número 2 en contra actos consentidos libres y expresamente con cuando hayan cesado los efectos del acto de reclamo, contra resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso de acuerdo del cual no se haya hecho uso oportuno. En el párrafo 4, cuando las omisiones de los servidores y servidoras públicas vulneren mandato expreso de la Constitución Política del Estado o a la ley tutelada por la acción de cumplimiento. Cuando los derechos y las garantías vulneradas correspondan resultados por la acción de libertad, de protección y de privacidad. Lo mismo en su artículo 66 del mismo código encontramos también improcedencia, el cual nos dice en su párrafo 1, como ya anteriormente lo mencioné en el anterior artículo, cuando sea viable la interposición de las acciones de libertad, protección y privación popular. Cuando el accionante no haya reclamado previamente de manera documentada a la autoridad accionada el cumplimiento legal del deber omitido. Para cumplimiento de sentencias judiciales que tengan autoridad en cosas juzgadas. Cuarto, en procedimientos propios de la administración de los cuales se vulneren derechos, garantías constitucionales, tutelando por la acción de amparo constitucional contra la Asamblea Legislativa Plurinacional con la intención de exigir la aprobación de una ley. Así también en las excepciones de las subsidiarias, se refieren que solo se puede activar la acción de amparo cuando no existe otro medio de recurso legal para la protección de derecho o garantía que se encuentre suprimido, amenazado o restringido. Con relación a las excepciones de subsidiariedad del Código Procesal Constitucional y la jurisdicción Tribunal Constitucional Plurinacional desarrollaron las excepciones al principio de subsidiariedad de la misma que solo serán nombradas ya que en siguientes referencias de forma particular a cada una de estas, en tanto dichas excepciones son vía de hecho, 2 grupos de atención prioritaria, 3 resoluciones fiscales cuando se impugne la indebida interpretación de la legalidad ordinaria. En el Código de Procedimiento Constitucional, el artículo 54 nos habla sobre la subsidiariedad. La acción de amparo constitucional no procederá cuando exista otro medio de recurso legal para la protección mediante los derechos y garantías restringidos o suprimidos. Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando la protección pueda resultar tardía o cuando exista inminencia de un daño irreparable o irremediable a producir de una otorgarse la tutela. En conclusiones,
Las salas constitucionales deben estar conformadas por mejores profesionales que estén especializados en la materia para garantizar una justicia pronta, eficaz y oportuna, respetando los derechos y garantías constitucionales, así poder reducir el impacto en la carga procesal. Entre otras, sería que los procesos sean más transparentes, especializados y con garantía que amplíen las salas constitucionales. Una de las recomendaciones que doy es que la ciudadanía necesita más información para saber cómo realmente es el proceso, cómo se debe de ser su correcta ejecución sobre el tiempo y el plazo establecido en la ley, porque los ciudadanos no se encuentran debidamente informados. Eso sería, gracias.